La senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Hola, secretaria, ¿cómo estás, presidente? Muchas gracias, presidente. Bienvenida, señora secretaria. El Partido Acción Nacional ha sido históricamente un partido que construye, ya sea desde el gobierno o desde la oposición. El compromiso indeclinable del PAN ha sido siempre con México, con fortalecer su liderazgo en el mundo y con abanderar las mejores causas de la humanidad. Por eso es que durante el último año hemos respaldado los pasos que el Ejecutivo ha dado hacia la plena participación de México en las operaciones para el mantenimiento de la paz de la ONU. Y hemos acompañado al Gobierno durante importantes procesos multilaterales, como la construcción de la Agenda 2030, la adopción del Acuerdo de París, un cambio de enfoque sobre cómo abordar el problema mundial de las drogas, el impulso al reconocimiento de los derechos de migrantes y refugiados en el marco de las Naciones Unidas, el inicio de negociaciones también en la ONU hacia un instrumento de prohibición de armas nucleares o la vinculación entre la agenda de paz y seguridad con la de desarrollo a través del nuevo concepto de paz sostenible. Esto, si bien es positivo, aún hace falta que se vea traducido en acciones de política interna. Hace falta que lo que promovemos en los organismos tenga efectos concretos positivos en la población y en eso hay que trabajar. Pero no en todo podemos estar de acuerdo. Durante el año de gobierno que se analiza en esta glosa y desde el año anterior, vimos con gran preocupación un cambio en la relación con los organismos internacionales de derechos humanos que prevaleció durante los dos anteriores sexenios. Pasamos de una política de apertura y colaboración a una política de descalificación y confrontación con estos, que en nada ayudó a superar los hechos en los que se han basado las recomendaciones de los organismos. No solo se descalificó su trabajo, tachándolos de poco serios o de ligereza en su metodología, incluso llevando las diferencias prácticamente a un terreno personal con el exrelator Juan Méndez, por ejemplo, sino que más importante aún, frente a las 7 visitas de procedimientos especiales que respectivamente recibieron los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, en los 4 años que van de la presente administración, solo se han recibido 3. Por supuesto, señora secretaria, estamos al tanto de lo que podríamos llamar un deshielo en las relaciones del gobierno con los organismos internacionales de derechos humanos. Sabemos de las aportaciones que hizo México a la CIDH y a la Corte IDH, de la iniciativa para duplicar su presupuesto y de la respuesta a las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicadas recientemente. Damos la bienvenida a esa rectificación, pero alertamos que el compromiso y el respaldo a los sistemas regional y global de derechos humanos debe expresarse con mucho más que discursos y cheques. Por ejemplo, ante el enorme problema de las desapariciones forzadas en nuestro país, que según la CIDH el número de personas no localizadas en nuestro país asciende a 27,000, el gobierno federal no ha reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Le pregunto, señora secretaria, ¿no se merecen las víctimas poder acceder a todas las instancias internacionales posibles y que sean ellas las que elijan a cuál ir? ¿Por qué el gobierno decide por ellas limitándolas solo al organismo interamericano? ¿Por qué el gobierno no ha dado respuesta oficial a la solicitud de visita del comité planteada desde hace 3 años con base en el artículo 33 de la Convención? ¿Seguirá el gobierno sosteniendo que las violaciones a los derechos humanos en México no son graves en términos de la propia Convención? Este establece un plazo razonable para que el Estado responda a la solicitud de visita. Señora secretaria, ¿no considera que 3 años es un plazo razonable para dar respuesta? ¿No considera necesaria o valiosa la visita del comité en las actuales circunstancias? Quiero terminar, señora secretaria, llamando la atención
sobre el hecho de que en su intervención inicial en esta comparecencia no hizo una sola mención al tema de los organismos internacionales de derechos humanos, cuando claramente ha sido uno de los temas críticos de la política exterior durante este periodo que hemos estado analizando y que ya surgió en prácticamente todas las intervenciones de los colegas que me han antecedido. Lamentamos esto porque pareciera confirmar lo que ha sido la actitud de este gobierno con respecto a este tema. Un tema que molesta, un tema incómodo y un tema del que, si es posible, pues mejor no hablamos. Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, senadora Laura Rojas. Señora secretaria, ¿os quiere hacerlo desde aquí para que se quede aquí la senadora Rojas, que también tiene la... Muchas gracias, senadora. Sin duda ha sido el acompañamiento y el compromiso del Senado de la República a las distintas decisiones y definiciones de política exterior del gobierno del presidente Peña Nieto importante y esencial para que se pudiesen llevar a cabo. Usted señaló algunas, la decisión de volver a participar en las operaciones para el mantenimiento de la paz, la construcción de la Agenda 2030 o del Acuerdo de París, la celebración de un gas, entre otros, y por ese acompañamiento y ese compromiso le estamos muy reconocidos a esta soberanía y buscaremos seguir manteniendo ese nivel de cooperación. Decirle, senadora, que el compromiso de México con la promoción y protección de derechos humanos a nivel nacional e internacional no solo es un mandato constitucional, es una convicción del Gobierno de la República y una condición indispensable también para el desarrollo democrático de nuestro país. México ha sido un país que ha desempeñado un papel de liderazgo muy relevante en los foros multilaterales de derechos humanos, impulsando un enfoque de cooperación en el desarrollo de estándares internacionales y también en el fortalecimiento de mecanismos para su seguimiento. Sin duda tenemos retos que como Estado mexicano todos estamos decididos a enfrentar y a superar. Pero sí compartirle, senadora, que México es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. Somos el tercer país más abierto en nuestra región, el séptimo a nivel mundial. Hemos recibido decenas de visitas desde 1997 a la fecha. En la presente administración hemos recibido visitas de 11 mecanismos internacionales. Este año todavía tenemos programadas algunas otras que ahora mismo referiré y tenemos por agendar otras más, tanto de relatores especiales como de distintas instancias del sistema no solo interamericano, sino internacional de derechos humanos en el año entrante. En diciembre de este año, por ejemplo, tenemos programada la visita del Subcomité de Prevención de la Tortura de la Comisión Interamericana del 9 al 11 de noviembre, de 7 miembros de órganos de tratados y titulares de procedimientos especiales. Y seguiremos agendando esto y lo haremos además con comunicación oportuna con ustedes, senadora, para que puedan conocer con tiempo y puedan ser parte de este esfuerzo de apertura y de construcción de mejores condiciones en esta materia. Somos además un país que ha recibido en las últimas décadas cientos de recomendaciones que han sido aceptadas y que se están instrumentando las medidas tanto de política pública como de acción, como de adecuación y homologación legislativa para poder darles cabida. Sin duda hay avances y hay una apertura al escrutinio y al asimilar y recepcionar tanto recomendaciones como propuestas. Insisto, hay retos que reconocemos y que compete a todos los órganos que integramos el Estado mexicano el poder sumar esfuerzos, encontrar el cómo articular estas coincidencias para avanzar en nuestro régimen de protección y de promoción de derechos humanos. El propio Poder Legislativo ha sido instrumental para la adecuación de leyes en esta materia. Destaco 2 que están aún pendientes de ser aprobadas por el Congreso.
la ley de desapariciones y la ley de tortura, que esperamos puedan ser aprobadas próximamente para que podamos seguir avanzando en esta construcción de un régimen de protección y promoción de derechos humanos más conforme a lo que queremos para nuestro país y para los mexicanos. Tenemos 5 visitas ya programadas para lo que resta de este año y para el año 2017 y 7 que estamos por programar. El comisionado que encabeza el esquema de seguimiento a las medidas cautelares en el caso de Iguala estará aquí en el mes de noviembre, a partir de la semana entrante. El subcomité para prevención de la tortura, que ya mencionaba, el relator de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos estará en enero, el relator especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, y la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estas son visitas que ya están programadas, que estamos buscando que sean visitas productivas y nos permitan realmente avanzar en la construcción de este régimen en el que estamos todos comprometidos. Y tenemos por definir para el próximo año la visita de distintos mecanismos y relatorías, por ejemplo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, la Relatoría para la Libertad de Opinión y Expresión, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en fin, 7 más que estaremos buscando agendar y que por supuesto estaremos buscando comunicar con oportunidad a esta soberanía, particularmente a la comisión que usted encabeza, para que puedan ser parte de este esfuerzo que, insisto, atañe a todo el Estado mexicano. Muchas gracias, senador. Gracias, secretaria. Senadora Laura Rojas. Muchas gracias por las respuestas, secretaria. Con todo gusto estaremos pendientes de la concreción de estas visitas. Quisiera terminar esta parte de la réplica resaltando la importancia de que, además de que se concreten estas importantes visitas, también podamos avanzar hacia la institucionalización de otros instrumentos internacionales que están pendientes de ser ratificados por nuestro país, y que hay muchísimos legisladores, sociedad civil, organismos internacionales, etcétera, pues han recomendado o han solicitado al gobierno que los envíe para su ratificación. Son al menos 6, por ejemplo, el protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que hay una gran cantidad de puntos de acuerdo en ese sentido, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, y las convenciones interamericanas de los derechos de los adultos mayores, contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia en el sistema regional, así como la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Cabe recordar que esta es una de las recomendaciones que hizo, de las que recientemente publicadas, que hizo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El último presidente que no ratificó ningún instrumento internacional del núcleo duro de derechos humanos fue el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Estamos a tiempo, quedan 2 años del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, pues para no regresar a la década de los 70. Entonces, hacemos este exhorto formalmente para que puedan enviarnos esos instrumentos que están pendientes de ser ratificados al Senado de la República, y poder seguir así avanzando en la consolidación del respeto a los derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias, secretaria. Gracias, senadora Laura Rojas.